Bien, como me presentaba la pastora, yo soy hija espiritual de la pastora Sandra López. Es un placer para mí estar con ustedes, un honor que Dios me ha dado, así que le doy gracias primero a mi pastora, porque sin ella nada de lo que soy sería, y después a Dios, y en ese orden. ¿Por qué? Uno dirá, primero a la pastora, sí, porque si uno no puede honrar a quien ve, menos va a honrar a quien no ve. Entonces, primero a mi pastora, que ha dedicado tiempo y amor a mi formación, y por eso estoy yo hoy aquí. Así que gracias a ella y a Dios. Y lo que Dios me dio es una palabra que lo que hizo conmigo es lo que va a hacer con ustedes. Esta palabra lo que hizo conmigo fue transformar mi ADN, y eso es lo que ustedes buscan, ¿no? Entonces, lo que esta palabra hizo por mí, hoy los va a hacer por ustedes, porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios, o sea, no es selectiva, es para todos, ¿sí? Así que bueno, vamos a hablar del pecado original, ¿sí? ¿Alguien sabe cuál es el pecado original? ¿El orgullo? ¿Alguna otra opinión? ¿Cuál es el pecado original? La soberbia. ¿Algo más? Rebeldía. ¿Qué más? Rencor. ¿Alguien tiene otra opinión? Desobediencia. Bien. Bien. ¿Saben qué? Esta revelación, Dios me dio una palabra. Y es que esta revelación va a recorrer el mundo, porque va a liberar a la iglesia de Cristo, ¿sí? En todas partes del mundo. Y esa palabra comenzó a cumplirse cuando mi pastora la llevó y predicó, creo que fue Pilar, ¿sí? Hace unos meses atrás comenzó el cumplimiento de esta palabra, porque la iglesia necesita revelación para poder vivir en victoria. Porque nos han enseñado que el pecado original es todo eso que les dijeron, pero ese no es el pecado original, eso no es lo que la palabra dice. El pecado original es la incredulidad. Y vamos a ir al Génesis. Cuando Dios me dio esta palabra, me dijo, tenemos que volver a los orígenes, hay que volver al Génesis, hay que mirar en el Génesis, porque Jesucristo es el principio y el fin de todas las cosas, y Él también está revelado en el Génesis. Necesitamos revelación y liberación de la incredulidad, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Para eso Dios nos trajo, para arrancar toda incredulidad y para establecer de una vez y para siempre la fe, ¿sí? Y esto comenzó así. Un día Dios me dijo que no a algo y me enojé. Y negué la fe, me enojé con Dios y dije, me abandonaste, me dejaste, ¿sabes qué? No te sirvo más. Entonces, cuando me volví de ahí, me arrepentí, Dios me dio esta palabra, ¿sí? ¿Y por qué? Porque le dije, Señor, yo no quiero ser más desobediente y rebelde, pensando que mi desobediencia o la rebeldía era el pecado original. Y Dios me dijo, la incredulidad es la raíz de la desobediencia. Y hoy me volvió a hablar. El pecado original es la incredulidad y es el origen de todos los pecados. Si hoy arrancamos la incredulidad, no vas a pelear más como peleaste hasta ahora con el pecado, porque vas a tener la victoria en todo. Porque si hay fe, dice que el justo por la fe vivirá. Lo que lleva a la injusticia es la incredulidad. Si hay fe, hay justicia y agradamos a Dios, ¿sí? Pero ¿de dónde sacaste esto? Del Génesis. Vamos a ir a Génesis 3, del 1 al 15. Yo lo voy a leer en una versión un poquito diferente quizás a la que tienen ustedes, que se llama Biblia textual, ¿sí? Que es una interpretación del original, más a las raíces de la Biblia. Gracias. Bien, Génesis 3, del 1 al 15, dice así. Pero la serpiente era astuta más que todas las bestias del campo que Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comáis de él ni le toquéis, para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
se os abrirán los ojos y seréis semejante a Dios, conocedores del bien y del mal. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces se le abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron follaje de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. Y oyeron el sonido de Dios paseando por el huerto a la brisa del día, y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Sí? Pero Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y contestó: he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Y dijo: ¿quién te ha indicado que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te ordené que no comieras? Y le dijo el hombre: la mujer que pusiste conmigo, ella me ha dado del árbol y he comido. Y dijo Dios a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer: la serpiente me engañó y he comido. Entonces dijo Dios a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Y este pasaje es muy conocido por nosotros y a veces lo leemos muy a la ligera. Pero una vez que Dios corre el velo, hay cosas que empezamos a ver de este pasaje, y eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde, ¿sí? ¿Cómo empezó la incredulidad? Empezó con el menosprecio de la palabra por parte del hombre y la mujer, de la palabra de Dios, de lo que Dios había dicho. Por ejemplo, que no, ¿sí? Y con una imagen distorsionada que siembra el diablo, la serpiente, en la mujer y en el hombre, ¿sí? ¿Dónde vemos eso? Cuando la serpiente le dijo: con que Dios ha dicho, a eso a ustedes ¿cómo les suena? A mí me suena como a duda, ¿no? Con que Dios ha dicho, y les dijo: no, no es así, no vas a morir. ¿Sabe Dios que el día que comas vas a ser como Él? Entonces lo que transmitió ahí fue una imagen distorsionada de Dios, un Dios malo y egoísta, ¿sí? Pero hay algo más importante todavía. En esa charla con la serpiente, lo que el hombre y la mujer revelan es que nosotros nunca caemos en el momento que cometemos el acto del pecado, sino que caemos antes. Lo primero que cae es nuestra mente, nuestra mentalidad. Y ahora vamos a entrar en detalle en eso, en la conversación con la serpiente y la mujer. Y te cuento, la serpiente hasta el día, sigue el diseño. Los diseños de Dios son eternos, ¿sí? Pero la serpiente, si bien sus diseños no son eternos, siempre usa los mismos, ¿sí? Para hacernos caer. Entonces este diseño es muy importante conocerlo, porque es el mismo que va a usar cada día para hacerte caer. Porque hoy en día la serpiente continúa hablando a nuestros oídos y diciéndonos algunas cosas, como hizo con el hombre y la mujer. Y básicamente lo que quiere o lo que pretende es que seamos incrédulos, porque sabe que si somos incrédulos, de seguro vamos a ser desobedientes a la palabra de Dios y rebeldes. Y muchas cosas más que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas acciones que demuestran que el hombre y la mujer cayeron antes de la caída? Primero, dialogó con la serpiente, ¿sí? Cuando la mujer dialoga con la serpiente, esta puso su simiente en el corazón. Los diálogos son muy importantes. Las conversaciones es un diseño para ser impartido. Hay que tener cuidado con quien uno conversa, porque en una conversación uno es impartido de lo que la otra persona suelta. Y así le pasó a la mujer. ¿Dónde vemos eso? En Génesis
en Génesis 3, 1 y 2, donde la mujer le responde a la serpiente. Y dijo, en esta dice, en el 2, y dijo la mujer a la serpiente. No sé si alguien tiene otra versión, pero hay otra versión que dice, y respondió la mujer, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Miren lo que es responder. ¿Sabes por qué respondió? Cuando respondió, lo que quiere decir es que recibió las palabras de la serpiente. Recibió la semilla, la simiente. Las palabras son semilla, son simiente. La palabra de Dios es una semilla, o no la compara la Biblia, que la palabra que da fruto en nosotros. Bueno, las palabras son semillas, es una simiente. Cuando la mujer responde, el acto anterior a eso es que había recibido las palabras de la serpiente. Y ese fue el principio de su caída. Con la serpiente no se dialoga. Porque si uno dialoga con la serpiente, de seguro cae. Con la serpiente no se dialoga. Con Satanás no se mantienen diálogos. Y eso pasa hoy en día. Satanás viene a nuestra mente y dialogamos con él. Con Satanás no se dialoga. A la serpiente hay que echarle fuera y hablarle como hizo Jesús en la tentación, con la palabra. ¿Sí? Con ella no se dialoga, porque si dialogamos con ella vamos a ser impartidos. ¿De qué? De incredulidad. ¿Sí? La mujer respondió a la serpiente, por ende recibió su mensaje. Y miren lo que es responder. Satisfacer al argumento, a una duda, dificultad o demanda. La serpiente puso demanda y la mujer respondió. Pero mirá lo que es peor esto. Dicho de una persona, contestar a quien la llama o toca la puerta. Y ahí me acordé del Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Entonces, lo que básicamente la mujer hizo con la serpiente fue abrirle la puerta a través del diálogo. Y mirá lo que es peor. Dice, cantar o recitar en correspondencia de lo que otra persona canta o recita. Eso hace uno cuando responde. Y voy a dar definiciones. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos nada. Si uno quiere revelación, tiene que decirle a Dios, yo no sé nada. Y preciso el diccionario para informarme de algunas palabras que creo saber, pero no sé nada. No sabemos nada. Repetí conmigo. No sabemos nada. Dios nos tiene que enseñar todo. Porque como predicó la pastora hoy de mañana, nuevas son sus misericordias cada día. Nuevos son los desafíos cada día. Entonces nuevas revelaciones necesitamos cada día para enfrentar ese día. Lo que sabemos de ayer no nos sirve para nada. ¿Sí? Se convierte en religiosidad, en letra muerta, si no lo vivimos, ¿no? Hay revelaciones de ayer que si las vivimos y las practicamos, o sea, son parte de nuestra vida. Pero el conocimiento de ayer que no es vivido no sirve para nada. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles fueron las acciones que demuestran la caída antes de la caída? Porque la caída propiamente dicho fue cuando la mujer, ¿qué hizo? Comió. Ese fue el momento de la caída. Pero la mujer cayó y el hombre también antes de la caída. ¿Sí? ¿Y cuáles son las acciones? Estas. Primero, dialogó con la serpiente. Segundo, menospreció la palabra de Dios. ¿Dónde está eso? Bien, vamos a comparar qué dijo Dios y qué repitió la mujer. Porque ahí vamos a ver que hubo un menosprecio de la palabra. Porque hizo varias cosas la mujer con la palabra que nosotros tenemos que evitar. Porque si lo hacemos, estamos en camino hacia la caída. ¿Sí? Bien, vamos a leer Génesis 2, 16 y 17. Esa es la directiva de Dios. Y la mujer la repite en el 3, 2 y 3. Voy a leer las dos cosas de vuelta. ¿Sí? Génesis 2, 16 y 17 dice así.
Y ordenó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Y en el 3:2-3 la mujer repite la directiva de Dios y dice: y la mujer dijo a la serpiente. Cuando le responde ya tenía su simiente, por eso hace estas cosas: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comáis de él ni le toquéis. ¿Dios le había dicho que lo tocara? No, para que no muráis. Y acá hay tres cosas que la mujer hace con la palabra, ¿sí? Hace una omisión, una adición, o sea que le suma algo, y hace una alteración. Y esto es muy importante, porque si nosotros hacemos esto con la palabra, seguro ya caímos, ¿sí? Omisión, ¿qué omite? Las palabras todo y libremente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dios no había dicho eso. Dios dijo que de todo árbol del huerto come libremente. O sea que omite las palabras todo y libremente. Hace una adición, o sea, le suma algo. Ni le toquéis, ¿sí? Y hace otra alteración. Conjuga un verbo en otro tiempo. Y eso parece insignificante, pero no lo es, ¿sí? Bien. Conjuga el verbo morir en presente conjuntivo, que ahora vamos a ver qué es, pero parece insignificante, pero no es. En lugar de en futuro indicativo. El presente conjuntivo lo que indica es una posibilidad. Y lo que Dios, y el verbo, el tiempo del verbo que usó Dios indica una certeza. La mujer cuando repite la frase dijo: capaz que si hacemos esto morimos. Pero Dios no dijo esto. Dios dijo: ciertamente morirás, aún en el tiempo del verbo que usó. Es una certeza que si haces esto vas a morir. Ahí quedó manifiesta la duda de su mente, ¿sí? Bien. Además, cuando uno de los significados de la palabra menosprecio es desmentir. Decir que uno miente. Cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios, lo que le decimos a Dios es que es mentiroso. ¿Y cuándo la menospreciamos? Cuando no la tenemos en cuenta para nuestra vida diaria. Esto no es mística, o sea, cuando no la tenemos en cuenta para nuestra vida diaria. Cuando Dios dice por acá y yo digo por allá. Cuando Dios dice no y yo digo sí. Ahí lo que estoy haciendo es menospreciando la palabra de Dios, y lo que estoy siendo es una incrédula, un incrédulo, ¿sí? Cometiendo el pecado original y el origen de todos los pecados. La incredulidad es el origen de todos los pecados. Si no, mira. Y vos podrás decir, ¿qué tiene que ver la inmoralidad sexual con la incredulidad? Es que si creyéramos que Dios, el consejo de Dios en cuanto al sexo es sabio, no lo haríamos. Entonces ahí está la incredulidad también. Bien. Entonces cuando menospreciamos la palabra de Dios, lo que le decimos es mentiroso, básicamente. Y después hizo algo más, omitió todo y libremente, ¿sí? Y cuando el hombre omitió, en este caso la mujer, ¿no? Y el hombre, fueron los dos, ahora vamos a ver. Cuando el hombre omitió las palabras de Dios, básicamente lo que hizo, las descuidó y las silenció. Porque eso es un significado de omitir, ¿sí? Omitir significa abstenerse de hacer o decir, y también significa flojedad o descuido del que está encargado de un asunto y silenciar algo. Y acá es muy importante porque Dios, un poco antes, le había dicho al hombre que él era el encargado de labrar el huerto del Edén y de guardarlo. Y el Edén, aprovecho a decir algo, el Edén
no es un lugar, el Edén era un ámbito de comunión del hombre con Dios, envueltos en su gloria. Y ahí es donde tenemos que volver. Ese es el primer amor y ese es en el ámbito donde nosotros somos plenos y nos desarrollamos plenamente. Ese es el Edén. Por eso necesitamos volver allí, ¿sí? Y para volver allí necesitamos arrancar de nosotros el pecado original, ¿sí? Y cuando arranquemos el pecado original, se queda sin raíz todos los otros pecados. Y si se queda sin raíz el resto de los pecados, se van a secar. De seguro se van a secar, porque no van a tener raíz, ¿sí? Cuando el hombre omite lo que Dios dijo, que no es una omisión casual, omite todo y libremente. Cuando uno tiene una mentalidad caída, cuando ya cayó acá, no puede ver el todo de Dios, ni se siente libre. La incredulidad hace eso con nosotros. La incredulidad hace que fijemos, nos centremos en el Dios, en el no de Dios, sin ver todo lo que Él ya nos dio, ¿sí? Y eso nos hace sentir esclavos, ¿sí? Eso refleja una mentalidad caída, esa omisión. Y además refleja algo, el incumplimiento de un deber que Dios le dio al hombre, ¿sí? Que era labrar y guardar el huerto. Y eso no es lo que está en nuestra mente, eso no es lo que dice el original. Porque, a ver, cuando yo dije labrar, ¿qué se imaginaron? Trabajarla, ¿con qué? Con las manos, con herramientas, ¿no, verdad? Pero eso no era esa es parte de nuestra mentalidad caída. Eso fue la consecuencia de la caída. Cuando Dios en el principio le dijo a Adán y a Eva que tenían que labrar y guardar el huerto, labrar en el original mirá lo que es labrar en el original, es decretar, establecer estatutos, determinar ordenanzas y leyes, servir y trabajar. Eso era lo que el hombre tenía que hacer. Decretar, ¿en base a qué? A la palabra de Dios, a lo que Dios ya había dicho. Por eso cuando él omitió, descuidó, fue flojo y descuidado en su deber, que era repetir como loro lo que Dios dice y establecerlo en la tierra, ¿sí? Entonces él descuidó su labor, que era decretar la palabra para modificar los ámbitos, las circunstancias. Por eso tenemos que volver al Edén. Nosotros con nuestra mentalidad caída lo que vemos es herramientas, esfuerzo humano para lograr cosas. Pero Dios nos dice que así no se trabaja la tierra. La tierra se trabaja con un decreto. Uno decreta y las cosas son. Si vivimos en el Edén, si arrancamos de nosotros la incredulidad. ¿Sí? ¿No quieren vivir así? Yo quiero vivir así. Uno habla y las circunstancias son. Y no interviene mano ni esfuerzo humano. ¿Sí? Entonces fue flojo también en su deber. Y la tercera, ¿sí? Él agregó algo, ¿no? La mujer dijo, ni le toquéis, ¿o no? Mirá lo que significa omitir, adicionar, perdón. Significa decir algo sobre lo ya dicho. Y acá recién está la soberbia. La soberbia viene a causa de la incredulidad. ¿Sí? Porque cuando la mujer dijo algo sobre lo ya dicho, lo que hizo fue ponerse por encima de la palabra de Dios. Porque la palabra sobre dice con dominio, significa con dominio y superioridad. Cuando la mujer dijo ni le toquéis, lo que hizo fue creer que tenía, y va a sonar fuerte, dominio y superioridad sobre Dios, porque Él es su palabra. ¿Sí? Eso es lo que piensa una mentalidad caída. Y uno dice, no, pero yo no pienso así tan fuerte. Pero ¿y cuando decimos algo que Dios no dijo? ¿Eso no es agregar algo sobre lo ya dicho?
Cuando decimos es por acá y Dios dijo por acá, ¿eso no es agregar algo sobre lo ya dicho? Aún cuando repetimos textos bíblicos sin prestar atención a lo que dicen y agregándole cosas que no dicen, porque somos muy ligeros para leer la palabra, y lo que Dios nos dice es que tenemos que labrar y guardar, o sea, tenemos que ser cuidadosos con la palabra, decretar alineados a esa palabra, y de seguro las circunstancias van a ser modificadas, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que alteró, porque también es muy importante y habla de la mentalidad caída. ¿Para qué estamos hablando de esto? Lo que Dios hizo con esta palabra en mí fue identificar cada foco en mi mente caída, arrancarlo para poder implantar la fe. Cuando eso pasó, mi fe fue otra. Y mi pastor es testigo de eso, ¿sí? Esta palabra hizo eso en mí y es lo que va a hacer en ti. Pero tenemos que identificar cuáles son los focos de nuestra mentalidad caída. Ya vimos, agregar cosas a la palabra de Dios, ¿sí? Omitir. Y ahora vamos a ver lo otro, alterar. Ella hizo 3 alteraciones, la mujer, cuando lo repitió. Y voy a hablar de la mujer no porque sea responsable, porque acá el responsable eran los dos. Pero básicamente el hombre, o sea, era cabeza. O sea, en ese entonces no era cabeza, los dos tenían la misma autoridad. Dijo varona y varón. Eso fue después de la caída. Pero digo, ambos tenían la misma responsabilidad. Si bien el hombre era quien era responsable frente a Dios también por la mujer, porque de él había sido tomado. Sino Dios no le vino a hablar a la mujer después de la caída. Le vino a hablar al hombre y después a la mujer. Si bien es la mujer quien repite, pero el hombre tenía autoridad y le podía haber dicho a la mujer, ¡ey! Esto no es así. Sin embargo, él no intervino y también comió de lo que ella le dio, priorizando la lealtad a su mujer antes que Dios. Ahí nació Jezabel y Acab. ¿Sí? Bien. Hizo 3 alteraciones la mujer. Dijo fruto en lugar de árbol. En el 2:17 dice, no, en el 2:16, perdón, Dios le dice, de todo árbol del huerto. Y la mujer repite, del fruto de los árboles del huerto. Y esto parece poco importante, pero tiene mucha importancia. Cuando uno tiene una mentalidad caída, se enfoca en la rentabilidad de las cosas y no en las cosas por su esencia. Y eso hacemos con Dios. Nos enfocamos en sus frutos, en sus beneficios, y no en Él mismo por quien es. Y así hacemos con el resto de las personas, ¿o no? ¿O solo a mí que me pasa esto? ¿No? No nos enfocamos en la rentabilidad de las cosas y ahí es imposible poner la fe. Y te digo por qué. Porque la fe se deposita en la naturaleza de Dios. Cuando uno tiene 2 cosas que pasaron en la caída, la imagen distorsionada de Dios y se enfoca en sus beneficios, es imposible que tenga fe. Porque la fe se deposita en la naturaleza de Dios. Y cuando uno cree que Dios no es bueno, es imposible tener fe. Y cuando solo ve sus manos y no ve su persona, también es imposible tener fe. ¿Sí? Después llamó al árbol por su posición en lugar de por su nombre. Dijo la mujer, del fruto del árbol que está en medio del huerto. Cuando uno tiene una mentalidad caída, se enfoca en la posición y no en el nombre, que el nombre simboliza la naturaleza de alguien. Cuando Dios te pone nombre, lo que te da es una nueva naturaleza, una naturaleza acorde a ese nombre. Entonces, cuando uno tiene una mentalidad caída, prefiere una posición y no la naturaleza de Dios. O sea, si soy líder en la iglesia, no importa si soy, un incrédulo, un rebelde, soy líder total, me enfoco en la posición, o pastor, me enfoco en la posición y no en la naturaleza. ¿Sí? Lo importante no es la posición que yo ejerza dentro de la iglesia, es la naturaleza que yo tenga. ¿Quién es mi padre? Porque cuando la mujer dialogó con la serpiente, lo que la serpiente hizo fue implantarle su paternidad. ¿Sí? Dice que Satanás
es padre de mentira, ¿no? Y homicida desde el principio, dice la Biblia. Por eso murieron. Bien, después hace otra cosa más, el verbo, lo que les dije hoy, ¿sí? Lo conjuga en diferente modo. Y eso lo que reflejaba era la duda de la palabra de Dios en la mente de la mujer. Porque lo que la mujer dijo es, si comemos capaz moriremos. Y Dios dijo, si comes ciertamente morirás. Después otra cosa que pasó es que al menospreciar la palabra quedaron expuestos al engaño. Cuando uno menosprecia la palabra de Dios, lo que queda expuesto es al engaño, ¿sí? Y ahí pasó algo. Dice que sus ojos se abrieron, pero se abrió una nueva visión, que es la visión de la mentalidad caída, desde guiarse por vista. Ahí lo que pasó fue que sus ojos espirituales se cerraron y se abrió una nueva visión, a guiarse por lo que uno ve. Y decime si eso no es opuesto a la fe. Y decime si muchas veces nosotros no hacemos eso. Vemos las circunstancias y decimos, mira esto, mira aquello. ¿Qué es eso? Mentalidad caída. Guiarse por vista y no por fe. Eso fue lo que pasó en el Edén. También como producto de ese engaño y la pérdida de la visión espiritual, también hay algo que tomó lugar y fue la codicia. Porque dice que la mujer vio, después que se abrió esa nueva visión, dice aquí, vamos a leerlo. Y vio en el 6, 3:6, y vio la mujer, así vio la mujer, y viste que dice, en esta versión dice, así coma, o sea, de esta forma, con todo lo que pasó antes. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que era árbol deseado. Y hay en sus versiones no dice codicia, codiciable, ¿sí? Allí nace la codicia, ¿sí? Cuando nuestros ojos espirituales se cierran y vivimos por vista, lo que hay es codicia. Y la codicia nunca se sacia, ¿sí? Y produce insatisfacción y más codicia, ¿sí? Entonces necesitamos, y hay otra cosa que toma lugar. Vamos a ir a Proverbios 27:20. Y no es cosa menor. Acá va tu vida, ¿sí? Porque ciertamente, si comes de ese árbol, vas a morir. Como dijo Dios en el principio. ¿Cuál es ese árbol? Ese árbol es el razonamiento humano, que nosotros creemos que es razonamiento humano. Pero te cuento, no existen tres voluntades, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra. O sea, hay solo dos voluntades que por ahora están en oposición: Satanás y Dios, ¿sí? Nombré a Satanás primero porque es el que va a desaparecer primero, ¿sí? Esa es la voluntad que va a desaparecer, porque después va a quedar una, ¿sí? Para siempre, por la eternidad. No son tres voluntades, la nuestra no cuenta. Y vos dirás, pero yo tengo libre albedrío. Sí, pero tenemos mal interpretado lo que es el libre albedrío. Nosotros creemos que es un camino intermedio el libre albedrío. Está el bien, está el mal, y nuestro libre albedrío acá. No funciona así. El libre albedrío lo que significa es poder de elección, no poder para hacer lo que yo quiero. Porque cuando yo creo que hago lo que quiero, lo que hago es lo que la serpiente quiere. No existen tres voluntades, existen dos. Y yo lo que tengo y vos lo que tenés es poder de elección. Hoy te tenés que decidir a quién vas a oír. Porque de acuerdo a lo que oigas es lo que vas a reproducir. Hoy es día de decidirse a quién voy a oír, ¿sí? Bien, vamos al texto que les dije, Proverbios 27:20. No llegué todavía, espérenme un poquito. Proverbios 27:20. 27:20.
Dice así: el Seol y el Abadón no se sacian jamás. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Del hombre codicioso. Son los ojos que nunca se satisfacen. Cuando nosotros entra la codicia a través de todo este proceso del pecado original, ¿sí? Lo que adquiere poder sobre nuestra vida es el Seol y el Abadón. El Seol básicamente lo que significa es infierno, ¿sí? Y corrupción y muerte. Por eso murieron. Y el Abadón, destrucción. Por eso hay vidas tan destruidas y que es un infierno reproducido en la tierra por el pecado original, que lleva a todos los otros pecados, ¿sí? En la caída lo que pasó fueron que los pensamientos del hombre establecieron una creencia. Esto activó emociones y activó una acción, que fue la caída, ¿sí? Cayeron. ¿Cayeron de qué? Fueron sacados del ámbito de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Y eso produjo todo lo que vemos hoy en la tierra, ¿sí? Bien, luego de esto llevaron a cabo otra acción. No dice que cosieron delantales de higueras, de hojas de higueras para sí mismos. Aquí nació el egoísmo. Este es el origen del egoísmo y de la salvación propia. Creer que tenemos posibilidades o chances de salvarnos por nosotros mismos, por méritos, por acciones, ¿sí? Y el egoísmo, porque esta fue la primera vez que el hombre hizo algo para sí mismo. Eso no fue lo que dijo Dios. Lo que dijo Dios es que tenía que decretar y servir. Ese era el equilibrio perfecto. Decretar, gobernar a través de los decretos y servir, ¿sí? No para sí mismo. Y indefectiblemente, volvemos ahí al Génesis, en Génesis 3:8, el espacio que quedó vacío, que ocupaba la fe, fue ocupado por temor y preocupación, ¿sí? Porque dice el hombre que tuvo miedo y se escondió. Cuando estábamos haciendo la cartografía espiritual de Viedma, una mañana me levanté y el Señor me habló y me dijo solo estas palabras: el Señor de las cuevas. El Señor de las cuevas. Y dije, Señor, ¿qué es eso? Entré a internet y entonces encontré que aquí los colonos habitaron en cuevas. Pero básicamente el Señor de las cuevas es la serpiente a la que le cortó la cabeza a la pastora hoy en la mañana, Pitón, que lo que hace es se enrosca, te asfixia y te habla al oído. Esa era la imagen que había en internet. Había la imagen de una mujer con una serpiente enroscada y la cabeza en el oído, ¿sí? Entonces ella ya le cortó la cabeza al hombre fuerte, que era ese. Ahora vamos por todo el bichaje rastrero que sigue de ella para abajo, ¿sí? Bien, temor y preocupación fue cuando no hay fe, lo que ocupa ese espacio es el temor y la preocupación. O sea que si hay temor y preocupación, no hay fe. Necesitamos sacarlo, ¿sí? Vamos a Mateo 17, 20 y 21. ¿Incredulidad en la iglesia? Sí, incredulidad en la iglesia. Uno puede estar en la iglesia y ser un incrédulo y un rebelde. Porque cuando uno es incrédulo, es un rebelde, es un soberbio, ¿sí? Había incredulidad en los discípulos de Jesús. Mateo 17, 20 y 21. Necesitamos arrancar hoy la simiente de la serpiente de las mentes. Todo eso que vino hablando lo vamos a arrancar hoy y vamos a establecer una nueva simiente. Si vos recibís esta palabra, de seguro vas a ser transformado y mutado. Si vos a partir de hoy tenés en cuenta que cada desobediencia, cada pecado tiene como raíz la incredulidad,
vos la vas a atacar de una forma violenta y de seguro vas a ser un hombre o una mujer de fe. Por ende vas a ser obediente y sumiso. Yo por muchos años peleé con la desobediencia, ¿sí? Quería ser obediente, pero no podía y no entendía por qué. Hasta que Dios me dijo, lo que pasa es que la raíz de esa desobediencia es la incredulidad, ¿sí? Y ese es el pecado original. Mateo 17, 20 y 21. Dice así. Acá le está hablando Jesús a sus discípulos y ellos le hacen una pregunta. Porque anteriormente quisieron liberar a un endemoniado y no pudieron. Y esta es la respuesta de Jesús. Les dice, por vuestra poca fe. Si queréis leemos el 19 que dice, entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte. No vaya a ser cosa que la reputación, viste que tenían una mentalidad caída, la posición antes que la naturaleza. No importaba si habían sido una manga de incrédulos, pero no perdamos la posición. Les dice Jesús, por vuestra poca fe, no terminé de leer el 19, Jesús aparte y dijeron, ¿por qué no pudimos echarlos nosotros? Les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí para allá y se pasaría y nada os sería imposible. ¿Vos no querés vivir así? Yo sí, que nada nos sea imposible, nada, nada. Porque lo importante, como dice acá Jesús, no es el cuánta fe tengo, sino dónde la deposito. Porque si tuvieras fe como una semillita, la más chiquitita, si la depositas en la naturaleza de Dios, en su bondad, porque eso fue lo que atacó la serpiente. Lo que la serpiente le dijo en su bondad y en la verdad. Esas cosas fueron lo que la serpiente atacó de la naturaleza de Dios. Lo que le dijo, ¿sabes qué? Dios no quiere que seas como Él. Mentirosa, serpiente mentirosa, si ya eran como Él. A su imagen y semejanza los creó. Y eso es para nosotros también. A imagen y semejanza nos creó. ¿Sí? Ya eran como Él. ¿Vieron que fueron engañados por la mentalidad caída? Ya eran como Él. No tenían que comer ni dejar. Viste que así es la mentalidad caída. Hago esto para ser como. Es que ya somos hijos. Ya somos como Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Eso es lo que Él quiere restaurar hoy. ¿Sí? Bien, entonces Jesús les respondió esto, porque para Jesús lo más importante sobre la tierra es la fe. Te cuento algo. Estamos en los tiempos del fin y cuando Jesús venga no va a venir a buscar en nosotros otra cosa que no sea fe. Vos no le vas a poder decir, tengo 50 células, tengo 3 cultos, tengo 80 líderes. O sea, Jesús no va a venir a mirar eso. ¿Sí? ¿Qué va a venir a mirar Jesús? Vamos a verlo. Para después entrar en el género de la incredulidad, porque la incredulidad, como vimos en el proceso de la caída, es un género de demonios que tienen características comunes y un fin común: nuestra destrucción, nuestra caída. ¿Sí? Lucas 18:8, y ya estoy terminando. Lucas 18:8, si a él le parece. Por tanto, si tu mano... No, estoy leyendo mal, estoy leyendo Mateo. Perdón. Lucas 18:8. Dice, os digo que con presteza le hará justicia. Está hablando de la viuda, de la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe
en la tierra? ¿Qué va a venir a buscar Jesús? Fe. ¿Qué pretende de nosotros? Fe. ¿Sí? Esa es su naturaleza. Él es un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Esa es su naturaleza, amor, luz. ¿Sí? Bien, la incredulidad es un género. Es un conjunto de demonios que actúan con un mismo fin y que tienen similares características y que los vemos todos actuando en la caída. Los voy a nombrar. Espíritu de Satanás, mentira y homicidio. Le mintió al hombre y a la mujer y ciertamente murieron. Soberbia y rebelión. Eso es lo que vamos a echar. Porque la serpiente ya no tiene cabeza. O sea que no tiene más boca. O sea que no puede hablar más a tu oído. ¿Sí? Codicia, ya lo vimos recién. Egoísmo. Ahí también nació Babilonia. En la Torre de Babel lo que quisieron fue llegar a Dios por sus propios medios, la salvación propia. ¿Sí? Y eso generó mucha confusión. Allí nació también Babilonia y es parte del género de la incredulidad. Perversidad. Porque Jesús cuando les dice generación incrédula y perversa. ¿Por qué perversa? Porque corrompieron la palabra y le atribuyeron maldad a Dios. Por eso perversa. ¿Sí? Cuando uno menosprecia la palabra de Dios, lo que le dice a Dios es mentiroso y le atribuye maldad. Y eso es perversidad. Jezabel y Acab, lo vimos. Cuando el hombre priorizó la lealtad a su mujer antes que a Dios. Fue un traidor. Ahí también nació el espíritu de traición. Temor, se escondieron, ¿no? Temor y preocupación, afán y ansiedad. Bien, bueno. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? ¿No? ¿No queremos salir de ahí? ¿Hay alguien que se sintió identificado con esta palabra? ¡Qué pocos! ¿Los demás no pecan? Pensé que era yo sola que luchaba con el pecado, pero veo que capaz que sí. O sea, bueno, para los que tienen problemas con el pecado o quieren dejar que el pecado no se enseñoree más de ustedes, esta palabra es para ustedes. Y si la toman, de seguro van a ser transformados. Bueno, ¿cuál es la solución entonces? Primero que nada, no oír a la serpiente, no dialogar con ella, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra, dice, ¿sí? Entonces el oír es importante porque en el oír está el nacimiento de la fe. Y te explico, la fe no es algo positivo ni negativo, todos tenemos una medida de fe. Lo que produzca esa fe depende de dónde lo depositamos. Hay gente que lo deposita en lo malo, ¿o no? Porque me va a salir mal, porque esto, porque no puedo, y se da así. Eso es fe también. ¿Y a quién está oyendo ahí? ¿Tenés idea? A la serpiente. Entonces no se dialoga con la serpiente, no se recibe su mensaje, ni se le responde con nuestro razonamiento, se le responde con la palabra. ¿Sí? Dice Romanos 10:17, y lo voy a parafrasear de acuerdo a los significados del original. ¿Sí? Dice, la fe viene por la recepción del mensaje. Y la recepción del mensaje por la palabra revelada de Dios. Eso es lo que dice el original. ¿Sí? O sea que la recepción del mensaje es muy importante. Por eso la mujer y el hombre cayeron. Recibieron el mensaje de la serpiente. ¿Saben cuál era el mensaje? ¿Con qué ha dicho Dios? Bien. Cuando recibió, tomó eso.
Cuando oímos a Dios, admitimos, recibimos su simiente dentro nuestro. Por eso es importante recibir la palabra y recibir el mensaje. Eso es lo que transforma tu ADN. Simplemente la recepción del mensaje. ¿Sí? No querían un cambio del alma de la iglesia, del ADN. ¿No decía eso internet? Bien. Entonces la recepción de la palabra de Dios, independientemente de quién la predique, produce transformación del ADN. ¿Sí? Recibimos su simiente dentro nuestro. Te lo voy a leer textual porque yo acá cumplo la función, dijera mi pastora, como loro. Oigo lo que él dice y repito. Entonces te quiero leer lo que él me dijo. Cuando oímos a Dios, admitimos, recibimos su simiente dentro nuestro, y esta da fruto apacible de justicia. Se nos revela su imagen y recibimos un manto de autoridad. Eso es lo que va a poner hoy sobre vos. De lo contrario, cuando oímos a la serpiente, recibimos también su simiente, que es iniquidad. Esta da luz el pecado, la imagen de Dios y la nuestra son distorsionados. Porque cuando la serpiente distorsiona la imagen de Dios, automáticamente distorsionó la imagen del hombre. Porque el hombre era creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando perdió de vista a Dios, se perdió de vista a sí mismo. Por eso anda la gente buscándose a sí mismo sin poderse encontrar. ¿Para qué estoy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Para qué vine? ¿O no? No está así. O sea, y la iglesia también. Esa es la solución. No ir a la serpiente, ¿sí? Al no irla vamos a poder depositar nuestra fe en la naturaleza de Dios. Y otra cosa más, Jesús dijo que este género no sale sin oración y ayuno. Eso está en Mateo 17:21. Según lo que nos contaba la pastora y el pastor, van en buen camino. Porque dice que oran, ¿no? Por las mañanas tienen oración. Bueno, ese es un camino, ¿sí? Oración y ayuno. Pero primero no ir a la serpiente, porque si oímos a la serpiente, por más que oremos y ayunemos, su simiente está dentro nuestro. Y hay cosas con las que no vamos a topar, que no podemos, que siempre están. Querés ser obediente y sos un rebelde, ¿sí? Querés aplicarle fe, querés ver milagros, querés hacer esto y no crees en los milagros. A mí me pasaba. Yo veía un milagro, para colmo tengo una formación en el área de la medicina, imagínate. Me pasaba, veía los milagros y decía, ¿será? ¿No será? Estando en la iglesia y siendo líder. Por eso no importa la posición, lo que importa es la naturaleza. ¿Sí? Mateo 17:21 y cerramos. Dice, alguien que me lo lea, porque esta Biblia no lo tiene, porque dicen que es como una edición posterior al original y que está en alguno de los paralelos, entonces acá no lo tengo. Alguien que me lo lea. Ah, perfecto, gracias. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. ¿Qué linaje está hablando? De la incredulidad, porque la respuesta fue a los discípulos. ¿Por qué no lo pudimos echar? Por vuestra incredulidad. Y les dio la solución. O sea, ¿cómo sale? Con oración y ayuno. Pero sobre todo, no recibiendo el mensaje de la serpiente. Porque si no, vas a reproducir su simiente. Y todo lo que vimos. Vamos a arrancar todo eso de nuestra vida, ¿sí? ¿Qué les parece? Vamos a renunciar a eso. Bien, todo el que se identificó con esta palabra, venga rápido acá adelante. Porque esto hay que verlo. Si vos no lo ves, no lo podés sacar. Por eso hice esta acción, porque él me dijo, o sea, tienen que verlo. Si vos no crees que sos un incrédulo y estás bien así, ok. Porque puede ser la realidad,
Pero ahora, si uno se identifica, o sea, si uno quiere arrancarlo, primero tiene que identificarlo para poder arrancarlo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a arrancar por la fe la simiente de la serpiente de las mentes. ¿Sí? Pero antes vamos a usar nuestra voluntad para decidir. ¿Sí? Vamos a tomar un compromiso de oír la palabra de Dios, de recibir su mensaje, para tener su simiente y su naturaleza. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ese es el primer compromiso que tenemos que tomar. Para después, porque primero tenemos que accionar nuestro libre albedrío, que tiene que ver con el poder de elección, no con tu propio caminar. No te engañes. ¿Sí? Entonces vamos a hacer uso de nuestro libre albedrío. ¿Qué les parece? Porque si están acá es porque hicieron uso del libre albedrío, porque decidieron escuchar a partir de ahora a Dios. Y esto es práctico. La serpiente te habla y te habla y te habla y te habla. ¿Sí? Mi pastora me ministraba ahora en la tarde porque la serpiente, me habló también. Hay cosas que te dice la serpiente, o sea, ¿y qué hay que hacer? Quitar ese pensamiento, ¿sí? Y poner la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer cuando la serpiente te habla. ¿Sí? Bien. Te ayudo, te guío en una oración, ¿te parece? ¿Sí? Bien. Vamos a renunciar a eso. Básicamente esta es la oración que yo hice cuando le dije a Dios: Señor, yo soy una incrédula. Necesito que me transformes. ¿Sí? Necesito arrancar el pecado original de mi vida. ¿Sí? Decido irte a vos y nada más que a vos. Eso es lo que vamos a hacer en esa tarde. Repetí conmigo: Señor Jesús, recibo tu mensaje. Y en respuesta a ese mensaje, te pido perdón porque he sido incrédula, con todo lo que eso implica. Te he tratado de mentiroso y de malo. Perdóname, limpiame con tu sangre. Y hoy decido escucharte solamente a ti y no dialogar nunca más con la serpiente. Es hecho. Bien, déjame orar, ¿sí? Vamos a arrancar por la fe, ¿sí? Toda palabra, toda simiente de la serpiente. Señor, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, te recuerdo, serpiente, que te cortaron la cabeza, que mi pastora te cortó la cabeza en esta mañana, por lo cual a partir de ahora no podés más hablar a los hijos de Dios. Y ahora por la fe entro en la eternidad, y ahora arranco cada palabra que sembraste en las mentes, cada palabra opuesta a la palabra de Dios, ahora la arranco, aplico la sangre de Jesús y decreto que esas palabras se secan. Y con ellas cada pecado que incitaste a través de las palabras, a partir de hoy no dará más fruto, porque hoy te cortamos la raíz. Te cortamos la raíz, arranco de las mentes la incredulidad. Ahora en el nombre de Jesús la arranco de raíz, la expongo al sacrificio de Cristo y decreto que no tiene poder en Viedma. No tiene poder en Viedma. Quedaste descubierta, incredulidad. Y a partir de hoy se levanta un ejército guerrero que peleará contra vos cada día de su vida. Cada día de su vida. Yo imparto eso. Odio por la incredulidad. Decreto que de aquí se levantará gente de fe, obediente, pero primero sumisa. De cada uno de los que fue incrédulo, hoy se levanta un hombre y una mujer de fe. Decreto que la incredulidad queda sin efecto, sus raíces fueron cortadas y se seca, así
como Jesús maldijo la higuera, la maldigo y decreto que se seca la incredulidad y diezma en cada uno de tus hijos, y decreto que reproducirán tu simiente, tu naturaleza. A partir de hoy una nueva mentalidad que no se enfocará en los beneficios, que no preferirá una posición, que no alterará tu palabra, que no la menospreciará. Esa es la nueva generación. Esa es la nueva generación que se levanta. Gente que amará tu palabra, que pondrá cuidado en ella, que decretará y gobernará a través de sus decretos, estableciendo leyes y estatutos para gobernar esta ciudad. Gente de gobierno a través del diseño original. Gente de gobierno a través del diseño original, en comunión contigo, envueltos en tu gloria, con la fe, decretando y sirviendo. En el nombre de Jesús es hecho. Gracias por tu poder. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Gracias porque de cada uno de ellos se levanta un guerrero. Incredulidad, detrás, gente que pelee contra ti cada día encierra. Detrás alguien que se levante contra ti. Incredulidad. Nunca más tendrás poder. Nunca más tendrás poder sobre la mente del cuerpo del Cristo. Nunca más. Se levantan hombres y mujeres guerreros, con tu simiente, con tu naturaleza, amando tu palabra, amando tu palabra, amando tu palabra. Pasaron a otra dimensión. Esto se llama un nuevo ámbito. No tiene que ver con ambiente, tiene que ver con ámbito, tiene que ver con dimensiones de Dios en el espíritu. Viedma pasó a otra dimensión. Ahora atañe al cuerpo de Cristo a tomar la responsabilidad del caso, a sojuzgar y a servir en el equilibrio perfecto. Hoy a la mañana le cortamos la cabeza a un principado de Grecia, ¿recuerda? Para poder establecer la mentalidad del reino. En Grecia nació la democracia y está gobernando el mundo la democracia. ¡Hasta que los reyes y sacerdotes nos pongamos a ejercer lo que en el Edén fue el diseño original? Escuché desde el hotel, no es coincidencia, por eso Dios quería ya, era hora. Hoy estaban festejando los 30 años de la democracia en este país. En la esquina del hotel había una fiesta ahí.
Y yo dije, piaron, llegaron tarde, porque a la mañana le cortamos la cabeza al principado. Llegaron tarde, llegaron tarde, llegaron tarde, llegaron tarde, porque aquí hay un pueblo de líderes poderosos en Dios para establecer el reino de Dios en su mente, en su vida, en sus casas, en la ciudad. Y Elma, a vos te hablo, se levanta el real sacerdocio que va a establecer el reino de los cielos a partir de ahora. La incredulidad que va arrancada, Satanás y su simiente avergonzado. Y este día, en vez de festejar la democracia, los hijos de Dios, reyes y sacerdotes, levantamos la bandera de la fe y decimos, sojuzgaremos y serviremos, porque ese es el diseño que nuestro Padre estableció para nosotros como su cuerpo aquí en la tierra. ¡Aleluya! ¿No le dan ganas de hacerle fiesta a Dios? Él es el que manda. Él es el Rey de Reyes. Y nosotros aquí en esta dimensión que nos fue delegada, somos los que tenemos que reinar. Y el arma más poderosa que hay es la fe. ¿Con qué vas a pelear? Con la fe y la palabra. Así que aunque todo el mundo diga otra cosa, Jehová es Dios, está en su trono. Y todo lo que está en la palabra se cumple. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo lo vamos a hacer cumplir en nuestra vida. Por lo tanto, eso se va a ensanchar, se va a estirar. El ámbito se amplía, se amplía, se amplía. El Edén se amplía. ¡Aleluya! Usted no tenga miedo, porque hay un argumento que viene a la cabeza. Yo no hago discípulos porque la gente no cree. Es una mentira de la serpiente. Mire qué mujer de fe. Mire cuánta revelación de Dios. Y era incrédula. Es una mentira de la serpiente. De cada incrédulo hay un potencial rey y sacerdote para sojuzgar y servir. La gente se queda aplastada y dice, no creen, no, vos no crees. Porque si vos crees, vos vas a orar, vas a ayunar, vas a discipular, vas a formar, vas a establecer, vas a orar hasta que esa incredulidad salga, porque sale con oración y ayuno. Ese género sale con oración y ayuno. Ya no están ustedes, lo único que queda es la palabra de Dios y esa tremenda palabra de fe que usted va a pensar y a repetir cada día. De cada incrédulo que hay afuera, el desafío que tiene usted es orar y ayunar por él, no ir a la serpiente y ministrarlo y cuidarlo hasta que se transforme en un líder poderoso de incrédulo a esparcidor de Edén, de incrédulo a profeta de Dios con palabra revelada.